Tres, Tres, dos. ¿Qué es la normalidad? Diablos, es lo normal, se lo han preguntado. Bueno, pues ese va a ser el tema del día de hoy. ¿Cuál es la nueva normalidad y el posible regreso a lo que conocíamos antes de la pandemia? ¿Qué cambió en todos nosotros? ¿Cómo lo vivimos? ¿Qué tanto nos cambió? ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? Quédense y lo vamos a platicar. Yo soy Luz Yo soy Arwin, y esto es filosofal. Filosofal. ¿Qué onda, hijos de la filosofía? Hoy vamos a platicar este tema de la nueva normalidad. ¿Qué es la normalidad? ¿Cómo la vivimos? ¿Qué cambió? ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? ¿Qué opinas? Pues yo creo que para empezar, Arwin, me encantaría que nos platicaras cómo era un día normal para ti antes de la pandemia. Un día normal, pues, en mi caso, pues, levantarse temprano, ir a trabajar, eh, estar ahí en la piscina un rato, salir a comer tal vez, regresar y en la noche estar ahí en casa, ¿no? Y justo quizá los fines de semana ibas a algún lado, a algún museo, a alguna fiesta, etcétera. Y pues obviamente nunca nos imaginamos cómo iba a cambiar todo. Y para ti, ¿cómo era un día normal? Pues juntas presenciales con todos los clientes, transporte público de un lado para otro, pasar horas en el metro, eh, andar de un lado para otro, estar en casa de repente, pero era más tiempo estar afuera que en casa o en la oficina con toda la gente con la que colaboro. Pues básicamente eso era mi día normal antes de la pandemia. Pero, ¿qué es lo normal realmente? Pues bueno, según la Real Academia de Lengua, dice que es un adjetivo, dicho de una cosa que se halla en su estado natural, habitual u ordinario, que sirve de norma o regla, dicho de una cosa que por su naturaleza, forma o magnitud se ajusta a ciertas normas fijadas de antemano. Es decir, como dirían los ingenieros industriales, los debes, DVD. El deber de... Ajá. Sí. Y este tema de lo normal es, no sé si coincidan, es un tema de lo que la mayoría acepta, de alguna forma. ¿Realmente qué cambió? O vaya, yo creo que sería bueno empezar a hablar de la nueva normalidad, cómo es ahora nuestro día, ¿no? A día. Yo creo que para empezar, en mi caso, pues estas cosas se volvieron indispensables, no es lo primero que agarro cuando voy a salir. Si tengo que salir, que generalmente intento no hacerlo, a menos de que sea muy necesario, que el antibacterial, el sanitizante, y todos este tipo de artilugios que se empezaron a presentar a partir de la pandemia, el estarme lavando las manos constantemente, pues bueno, comprar mil y un cosas para tratar de mantener lo más limpio posible, tanto casa como mis manos, como todo mi yo. Sí, justo toda esta rutina, ¿no? Que cambió después y la que vivimos todos, evidentemente dependerá de a qué nos dedicamos, dónde vivimos. Nosotros estamos por acá en la zona metropolitana de la Ciudad de México y es más o menos como lo hemos vivido, ¿no? Justo como decía Luz, este tema de tener como una prioridad, lavarte las manos, sanitizar todo tu espacio de trabajo, en casa, transporte público, etcétera. Y pues al final los afectó en diferentes formas, en diferentes momentos. Es lo que vamos a platicar justo, donde vamos a mencionar las cosas buenas que nos dejó, o que estamos viviendo ahora, las cosas malas, y también no se olviden de ustedes escribir en los comentarios todo lo que piensen, cómo lo han vivido ustedes. Y en tu caso, Luz, ¿cómo fue este cambio? ¿Qué te parece que estuvo mejor? ¿Qué te parece que estuvo peor? Bueno, yo creo que vamos a dividirlo. Primero vamos a hablar de los pros, ¿no? Ok. De qué bueno nos ha dejado este encierro, esta pandemia, esta nueva normalidad.
En primer lugar, yo creo que la higiene, o sea, lavarnos las manos, estar limpiando a cada rato. Bueno, a mí me hizo muchísimo más limpia y ordenada en mis cosas, ¿no? En mi casa, este, a lo mejor un poquito, en mi caso, o sea, voy a contar del lado personal, el poder acercarme a gente que tenía rato que no frecuentaba por medios digitales, el mayor uso de medios digitales para contactar a la gente, el ya no tenerme que estresar por irme a ver a un cliente que necesitaba 3 horas en transporte público para irlo a ver, sin embargo, pues ya lo puedo ver por el lado de Zoom, ¿no? No por algún medio digital. Este, Creo que esos serían como los pros como más precisos o más relevantes en personal, ¿no? ¿Y tú? Pues sí, justo como mencionas el tema de la higiene, justo antes del video platicábamos de cuando sales, ¿no? A algún lado a comer, etcétera, sea en algún puesto tal vez muy informal o en algún puesto un poco más eh, pues, establecido, por decir. Pues justo yo que recuerde de hace 2 años para acá, pues no me enfermaba al menos del estómago de forma grave, tal vez como normalmente, Totalmente. vuelvo a la palabra, normalmente me sucedía. E incluso alguna, no sé, gripa, todas estas, eh, venga la palabra otra vez, normales, o sea, todas estas enfermedades que normalmente nos daban y ya no las, al menos en mi caso no las sufrí tanto. Sí, realmente esa parte de la higiene nos ayudó muchísimo por el lado de las enfermedades, de que como que disminuyeron o como que ya eran menos. Por ejemplo, en el caso de mis papás ya tienen más de 70 años, ya no se enferman tanto porque están en constante lavado de manos y gel antibacterial y todo este rollo, ¿no? Entonces, pues sí, creo que eso es una de las cosas que más he visto, no solamente personal, sino también en otras personas muy cercanas a mí, que les ha funcionado, ¿no? Eh, yo creo que a nivel nacional o a nivel económico más bien, ya estamos hablando de cosas o de situaciones un poquito más críticas, de situaciones complejas. Cierto. A ti como, bueno, a ti como trabajador, ¿de qué manera te afectó? En mi caso, por ejemplo, hace rato que planteabas este tema de la interacción, ¿no? A través de los medios digitales. Justo algo que para mi gusto cambió para bien fue la transición digital. El hecho de que muchas empresas, habría que ver de qué tipo de industria se dedica cada uno de ustedes que nos ven. En mi caso, estar en una oficina, pues fue esta transición forzada un poco, acelerada, a trabajar desde casa. Entonces, a lo digital, al home office, a todas estas herramientas que nos ayudan para mantenernos en contacto, compartir archivos, tener una especie de chat por ahí en tiempo real. Cosa que, por ejemplo, perdón que te interrumpa, cosa que, por ejemplo, anteriormente, en la antigua normalidad, era como que el terror de los jefes, ¿no? Sí, como claro. el dejarte trabajar desde casa y es que no voy a tener el control, ¿no? Inclusive yo como empresaria, pues sí, empresaria, que tenía mi equipo de trabajo conmigo y que estábamos en la oficina y toda la cosa, el hecho de pensar en un trabajo remoto era muy complejo todavía para mi cabeza. Pero pues obviamente a través del COVID, pues fue un parteaguas y rompió con todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, por ahí escuché que México se aceleró muchos años hacia justo esta transición digital, que eventualmente iba a suceder, pero con esta situación inesperada, pues finalmente pasó. Y pasó con todos sus aciertos y todos sus errores. Algunos estaban un poco más preparados, algunos no. Pero se logró esa tecnología, se logró esa dinámica de trabajo. Y justo como bien lo mencionas, quizá en las oficinas convencionales, ¿no? Ya vemos para quien se dedica, quien es abogado, quien es arquitecto, quien es alguna profesión que se ejerce normalmente en una oficina, ¿no? Hay un grupo de trabajo, pues era compleja este tema de tener una gestión, ¿no? De trabajo, donde
tú tenías que estar en contacto con tu compañero, con tu jefe, con quien te rinde cuentas, entonces es complicado tal vez justo lograrlo de forma remota. Y bueno, con sus pros y sus contras se logró, estamos viviendo, y algo que también me parece interesante ahí tocando el tema laboral, es que en algunos casos se quedó, vamos a decir, para siempre, o de aquí a mediano plazo, el tema de formato híbrido. Entonces, yo lo veo actualmente en el trabajo y me parece interesante porque no estaba planeado, evidentemente, ¿no? Para todos también diferentes formas, pero este tema híbrido es interesante también, es una posibilidad. Seguramente algunos de ustedes que me están viendo ya conocían ese formato, ya trabajaban de alguna forma, conocen a alguien que trabajaba de esa forma. Yo escuché de algunas personas que los viernes, desde mucho antes de la pandemia, o sea, digamos, toda la vida, los viernes no iban a trabajar desde casa o de plano O descansaban. sea, años atrás, con Lorena, una de mis jefas, ella nos dejaba por lo menos un día a la semana trabajar desde casa. Entonces, pues sí, de alguna manera, como dice Arwen, nos adelantamos, la pandemia vino a adelantarnos rapidísimo, y caer en cuenta de que había otro tipo de posibilidades, ¿no? Como bien dices, en cuestión de algunos sectores, pues sí es como muy marcado y dices, bueno, pues está padre trabajar tanto home office como también de manera presencial. Sin embargo, creo que al sector alimenticio le fue, pero pésimo. Restaurantes, bares. Horrible. Pues en mi caso, que la mayoría de mis clientes eran restaurantes y bares, los perdí, o sea, yo me quedé sin clientes total cuando recién nos encerraron. Y es un tema interesante, justo cómo lo vieron estas distintas industrias. No se olviden de comentar si ustedes se dedican o se dedicaban, tal vez a lo mejor cambiaron de giro, o están a punto de regresar a su antiguo trabajo. Si se dedican a restaurantes, a bares, a lugares de turismo, museos. ¿Y cómo lo vivieron? ¿Cómo lo vivieron? Coméntenos para... un poco la idea también de nosotros es, de este video que ustedes están viendo, vamos a hacer una posterior versión a partir de sus comentarios, ¿no? Y de eso se va a nutrir esta comunidad. Canal. Entonces, justo, como bien dice Luz, este tema de esta industria, ¿no? De servicio, tal cual, que no vendes algo tangible, sino vendes como esta experiencia de comida, de un bar, de ver un partido, de esta reunión clásica a echar unas alitas, unas chelas para ver el partido de la selección, ir a un casino, o sea, toda esta industria que vivía que tenías que disfrutarlo de forma presencial, sufrió mucho, ¿no? Evidentemente todos fuimos afectados, pero es interesante cómo ellos justo padecieron mucho este tema, ¿no? A diferencia de otras personas, otras industrias que lo hacían ya desde antes de forma digital. Por ejemplo, si ustedes venden algo por internet, tal vez en Facebook, Mercado Libre, alguna plataforma. Que no nos patrocinan. Sí, que no nos patrocinan. Entonces, si lo venden por alguna plataforma, por WhatsApp, tienen algún grupo de conocidos y venden algún producto, pues justo para ustedes, no sé qué tan vivieron el cambio, realmente les afectó, no les afectó. Otro punto interesante para ustedes es, y para nosotros también es justo quién de ustedes, yo escuché por ahí que algunos se cambiaron de giro, se cambiaron por la necesidad, ¿no? Por tener ya el tema. Quebraron muchísimas empresas y empresas grandes. Por ejemplo, yo te puedo hablar que aquí cerca había, porque ya no, había una cadena de gimnasios enorme que quebró. Había también algunas tiendas parisinas que tampoco nos patrocinan y que también cerraron, o sea, se cerraron muchísimos establecimientos. Obviamente hubo una baja en cuanto a los empleos horrible, pero también cosa buena que pasó es que empezaron a haber muchos emprendedores, ¿no? Sí. Por cuestión de que ya perdí mi trabajo, pues ahora ¿qué hago? Entonces empezaron, como buenos mexicanos, bueno, nosotros que somos mexicanos, vamos. pues buscamos como la forma de salir adelante y le damos la vueltita a la situación para ver de qué manera y por dónde, ¿no? Entonces, creo que esa también fue una de las ventajas o una de las cosas muy padres que surgieron a partir de la pandemia.
vaya, hay que verle el lado positivo, ¿no?, a las cosas. Exactamente. Entonces, sí afectó de manera muy garrafal a la economía. Ujú. Primero una crisis espantosa y posteriormente una recesión impresionante, que yo creo que hasta el momento como que todavía se mantiene. Sí, la verdad es que algunas cosas no han regresado justo a como estaban antes. Entonces, es interesante ver cómo ha sido toda esta transición, como bien le decías, en el tema económico, como ahorita estas secuelas, ¿no? Si le quieren llamar así, de lo que estaba antes, de lo que estamos viviendo ahora. Y justo ese tema se me hace también muy interesante lo que planteas toda la gente que emprendió, toda la gente que se dedicaba a una cosa, por ejemplo, algo netamente presencial, y giró a algo que era totalmente a distancia, mediante paquetería, mediante llamadas, mediante Bueno, videollamadas. las dark kitchen también se hicieron populares, ¿no? O Sí, sea, el hecho de los restaurantes migrar a la parte totalmente digital también fue una cuestión compleja, pero bastante padre, creo yo. Pero por favor comenten si ustedes tienen una versión diferente a la nuestra. si emprendieron algo, coméntenlo por ahí también. Y, por ejemplo, ¿tú crees, Luz, que eh, algunas experiencias que se disfrutaban únicamente en vivo, ¿no?, estando presentes, realmente, algunas intentaron migrar, algunos negocios, etcétera, intentaron migrar a un formato, pues con tecnologías virtuales, ¿no? Quizá visitaras un lugar con algunos lentes, desde tu teléfono, de alguna otra forma, que te llevaran algún alimento a casa y tú lo prepararas. ¿Tú crees que realmente entendiendo que hicieron un esfuerzo de algo que no tenían preparado, pero tú crees que algunas experiencias presenciales se pueden sustituir y cuáles podrían ser? De hecho, es algo que he platicado mucho con mi novio, que por ejemplo Cinépolis, Cinemex, que no nos patrocinan, este, pudieron haberse apalancado, pero súper cañón de la pandemia y hacer, o sea, mandarnos los combos de palomitas con nachos y todo este rollo a nuestra casa y a lo mejor cobrarnos nuestro boleto del cine, para ver los estrenos y demás desde casa. Y ahí se les fue. Horrible. Nota, por favor. Apunten. Sin embargo, pues empezaron a hacer un boom espantoso lo que son los streamings, Sí. Netflix y todas estas cadenas. Y pues eso ayudó. Sí siento que hay cosas que me gustaría regresar a vivir. Sin embargo, hay otras cosas que la pandemia me deja y prefiero mantenerlas así, como el hecho de estar saludando a medio mundo de besos. Sí. Eso sí, cuestión muy personal, yo así de mejor puñito. Sí, justo vi un tweet hace unos días de una chava que aquí no sigo, me apareció en el newsfeed, y entonces esta chava decía justo lo que planteas, ¿no? Perdón, pero yo ya no voy a volver a saludar a nadie. Entonces, ¿qué opinan ustedes? O sea, realmente estos, ¿cómo se llaman estos? Reglas de etiqueta, de saludarte, y no sé si les pasó, por ejemplo, si están todavía en la edad de ir a la universidad, si les tocó en este tema, si son más grandes, les pasó que llegas de pronto a saludar a tus cuates, ¿no? En el salón, llegas a saludar a tus cuates en la oficina o en alguna planta o algún otro tipo de trabajo, o incluso una reunión familiar, llegas y tienes que saludar a tu familia, bueno, en mi caso, tengo una familia muy grande, También yo. y son 400 personas o 50, las que tú quieras, y tienes que pasar uno por uno y saludar, no sé qué. Entonces, real pasa una hora y ya está acabando de tocar el grupo y todo. No, ya acabó la fiesta y apenas vas terminando de saludar. Entonces, ¿ustedes qué opinan? O sea, al final, estos protocolos, ¿qué se queda, no? O sea, de estos, como dice Luz, de estos cambios que ya vivimos, que ya lo estamos tal cual, ya estamos nuevamente adoptándolos en esta normalidad. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuáles dejan? ¿Cuáles quitan? ¿Cuáles quieren recuperar? Y también en sus círculos, ¿no? O sea, ¿cómo lo ven sus amigos? ¿Ustedes se saludan de puño? ¿Se saludan de beso ya? O sea, ¿ya les valió? Por ejemplo, en este caso, vaya, yo tengo novio, tú tienes novia, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de las personas que son solteros, y así de,
Pues antes yo iba a un bar y pues me ligaba una chava y pues nos iba, una cosa llevaba a la otra Sí, y nos exacto. íbamos por ahí. Y ahorita ya es como de, tienes tu certificado de vacunación, Ajá. muéstrame que tienes, que ya te hiciste la prueba y que saliste negativa, Ajá, ¿no? O exacto. sea, como que ese tipo de cosas también, pues, obviamente se pierden y ese tipo de situaciones les afecta un poco más a los enteros, ¿no? En ese caso. Cierto. ¿Cómo lo vivieron? O sea, por ejemplo, ¿Cómo lo viven? O sea, sí, ¿cómo o lo sea, hacen ahorita? O sea, si se van ustedes, ¿no? Independientemente de las preferencias de cada uno, conocen a una persona, se van a un 5 letras y se quedan la mascarilla y echan el delicioso y se la dejan y pues ya nos vemos, te pide el Uber y bye. hay ciertas posiciones que pues, por lo Sí, menos 1 metro de distancia sí ajá, estás. hay unos que pues, no tienes que ver la cara, etcétera. Se preguntan los nombres, nada. No, pero justo, ¿cómo lo viven? O sea, porque es lo interesante, ¿no? Ver todas estas, ahora no podemos tal vez explorar las millones de preguntas, de posibilidades, pero es interesante abordar cómo fueron estos cambios, ¿no? Fíjate que yo tengo una prima, no voy a decir su nombre para no quemarla, pero empezó a utilizar este tipo de aplicaciones de Mm, citas y dice que se encontraba con los chicos y sí les pedía prueba COVID. ¿En serio? De verdad, o sea, sí les pedía prueba COVID Antes así, de... antes de cualquier, ni siquiera darles un beso. Ah, Ajá, ajá. O sea, sí ha cambiado, inclusive yo creo que hasta la forma de ligar, ¿no? mm, En ese caso. sí, Por aquello también de que hay antivacunas, pero de eso hablaremos en otro video, sí, por favor. comenten si quieren en próximos videos de que platicamos, porque en Filosofía justo es ese espacio donde abordamos los temas, pero desde un punto de vista, desde la curiosidad, ¿no? Siendo que todos somos hijos de Sofía, todos somos naturalmente personas que nos cuestionamos cosas y después vamos a platicar eso, pero justo que hemos olvidado, ¿no? Esta curiosidad que teníamos de niños, Preguntar por qué. preguntarnos el por qué esta pared es de tal forma, por qué sale el sol, por qué el mar desde me meto a nadar y, o sea, todos los porqués y conforme llegamos a ser adultos, nos olvidamos un poco de eso y nos vamos así como caballos a lo que nos toca, ¿no? Y justo queremos, a través de este espacio, que también es suyo, su casa, justo queremos replantearles a todos que volvamos a A sacar ese, esa curiosidad que está a ese dentro de momento, nosotros. ajá, a ese momento, esa edad, que creo, según yo, es entre los 4 y los 6 años, donde los niños siempre se preguntan por qué, ¿no? Ese será otro tema también, muy bueno. Y me gustaría traer un chavito de esa edad. Vamos a traer después un chavito Que nos haga y preguntas. que nos dé su perspectiva de su cosmovisión de las cosas. Pero bueno, regresando un poco al tema, Uh-huh. en definitiva, más allá de lo económico, de lo social, de alguna forma, en cuestiones personales, ¿hay algo que te haya marcado, o sea, que te haya dejado como todo este encierro y pues esta nueva normalidad a ti, Arwin? Sí, o sea, ¿cómo lo padecimos? O sea, Algo que tú digas, güey, esto ni de pedo me hubiera imaginado que me iba a pasar. ¿qué será? Pues a lo mejor no es tan cual ese punto para completamente esa pregunta, pero sí recuerdo que pues este tema de extrañar a la familia y a las amistades es algo que sí me pegó mucho, o sea, al final sí me afectó, pasé mucha ansiedad, no sé ustedes qué fue lo que les sucedió, cómo lo vivieron, y justo sí estuve pues tratando de respetar, ¿no? Las normas, entonces no salía con mi chica, ya vivíamos juntos, nos salíamos, y entonces justo al no salir, a tratar de respetar esto más que algo fundamental, tal vez a comprar algo por el Al estilo, súper, ¿no? súper, a comprar algún material para el trabajo, etcétera, pero sí justo fue este tema de ya no había esta convivencia con las personas y entonces eso creo que es interesante porque, o sea, como lo viste en lo personal
cómo eso dejó una línea, cómo eso fue evolucionando a la forma en la que actualmente eh, piensas convivir con los demás. Por ejemplo, antes del video platicamos de, a ustedes no sé si les pasa que a lo mejor al ver un grupo de gente en el transporte público, en la calle, antes de entrar a un evento, si es que ya están viendo eventos, y entonces ver un grupo de personas, cómo reaccionan, ¿no? O sea, ¿cuál es tu reacción? De pronto, algunas unas personas que ya lo podemos ver totalmente normal y te pasas y te integras al grupo, etcétera. Quizá otras se reservan más, se hacen un ladito de no, yo voy a toser o algo, independientemente que tengan o no la vacuna, Esa es otra pero cosa. hay que hablar después de Toser eso. y estornudar en público se volvió Te da una pena horrible. horrible. Peor que echarte un pedo. Ajá. Platicamos la otra vez, quieres tirarte un pedo tal cual que toser, ¿no? Te da más pena. Entonces, de hecho, ahorita ya me eché varias más. Pero justo, sí nos afectó, o sea, bueno, estando en casa encerrados, todo este tema de la ansiedad y todo este tema de la no convivencia, quizá a algunos de ustedes, no sé si les pasa, pueden ser pues, personas muy sociables o personas, bueno, Es que más reservadas. Pero, independientemente de eso, bueno, o sea, el ser humano es sociable, o sea, necesita de la sociedad para mantenerse bien. La verdad es que yo, un poquito antes de la pandemia, me diagnosticaron ansiedad, literalmente una psicóloga, no se auto diagnostiquen, porque no, o sea, la ansiedad es una situación bastante compleja y muy fea, la verdad, pero pues uno empieza a tratar de convivir con ello. Yo me di cuenta a partir de terapia y demás que yo tenía ansiedad desde hace muchos años, ¿no? Pero con la pandemia se fue a full. Entonces, creo que ahorita yo creo, o sea, para mí es sumamente importante lo que es ir a terapia psicológica, o sea, huevos, leche, terapia. la canasta básica. Canasta básica, o sea, de verdad, porque también a partir de eso a lo mejor empecé a descubrir otro tipo de cosas en mí, empecé a ver otras situaciones que también tenía ahí medio mal, ¿no? Y sigo trabajando en ellas. Y eso está padrísimo en cuestión de que me empecé a conocer más, pero de la misma forma la ansiedad, la verdad, es que es horrible, el no poder estar con la gente. De hecho, era lo que me platicaba mi psicóloga, que en la antigüedad, en la época prehispánica, uno de los castigos más fuertes que podían tener era exiliar a alguien y no hablarle, no dirigirle la palabra, no absolutamente nada. O sea, y la gente se moría porque no tenía contacto humano. Entonces, creo que eso también fue algo muy fuerte, al menos en mi caso lo viví de una forma muy horrible. Pero bueno, los medios digitales me hicieron acercarme a otras personas y poder convivir de alguna manera con la gente. Pero sí, actualmente a mí me da mucho miedo el estar como con demasiada gente, como que me incomoda. Y justo planteas un tema que se me hace muy interesante. Y ojo, o sea, al final, sí es un tema que es entender más esta importancia pues, esta convivencia, ¿no? Esta relación con un grupo más grande, como justo nuestro país, nuestra sociedad. Pero también, a lo mejor hay una línea muy delgada que ustedes saben qué opinan, y qué opinan ustedes también, escriban por ahí, de el tema personal. O sea, porque no es lo mismo estar aislado, ¿no? Que tener un tiempo para conocerte a ti mismo. No necesariamente estar solo aislado es conocerte, acercarte a través de un profesional, evidentemente, o de ti mismo. Y si se dan cuenta, ese es el punto que quiero tocar, eh, viéndonos unos años atrás, donde todo el tiempo era, a lo mejor, bueno, depende de qué tan fiestero sea, obviamente, pero todo el tiempo era, a lo mejor era una reunión, estar con amigos, estar con la familia, pero realmente pónganse a pensar cuántas veces teníamos un tiempo para nosotros, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, familia es muy muégano, somos muy unidos, y entonces justo siempre estabas ahí conviviendo, siempre estabas en alguna reunión, etcétera, platicando y recordando algunos momentos, pero justo es la pregunta que dejó al aire, ¿no? ¿Qué tanto nos dedicamos un tiempo a nosotros, ¿no? Y qué tanto, ¿dónde están los límites, ¿no? O sea, ¿dónde están los límites
de un espacio que tengo yo, dónde empieza el espacio que tengo con mi pareja, dónde empieza el espacio con mis amigos, dónde empieza el espacio con trabajo, ¿no? ¿Dónde empieza, o sea, dónde lo pones? Si la pandemia les ayudó a entender esto, en mi caso yo siento que sí, al menos a planteármelo, ¿no? Y entonces justo que creo que es interesante porque el tiempo contigo mismo creo que es muy importante, seguramente con la psicóloga lo viste así, pero el tiempo contigo mismo es pensar en tus metas, pensar en tus virtudes, tus errores, qué has logrado, qué no se ha logrado, qué quieres hacer El mañana. tema aquí, Arwin, creo que cuando tienes ansiedad, o sea, tu cabeza lo único que está pensando es en el futuro, en el qué va a pasar, en el que te empieza a contar historias muy fuertes y lo menos que quieres es mantenerte solo contigo, porque tú eres tu propio enemigo, que la ansiedad será otro tema que tendremos que tocar Sí, más a detalle. con un invitado por ahí. Sí, por favor, con una psicóloga, con mi psicóloga, la voy a invitar. Este, pero sí es complejo, o sea, a lo mejor algunas otras personas, por favor, comenten, si a ustedes les fue bien, si ustedes se reencontraron, si ustedes tuvieron tiempo de hacerse el auto delicioso y todo ese rollo, si les fue bien, pues qué chido, ¿no? Y pasen el dato cómo lo hicieron. En mi caso, la verdad es que vivir con ansiedad es horrible y es muy pesado. Entonces tratas como de distraer tu cabeza en cualquier otra cosa o fijarla en otra cosa para no estar contigo. De alguna manera, así como que el, inclusive hay memes, ¿no? De que yo soy diseñadora y como diseñadores, pues nosotros ya estábamos predispuestos como a este tipo de cosas, ¿no? A estar solos, a no salir, a estar ensimismados. De alguna forma sí, pero no. En total, yo creo que sí somos seres sociales y que forzosamente necesitamos del contacto humano. Sí, es cierto. Y también, o sea, como les decía, esto del tiempo personal, justo coincide con muchas cosas, ¿no? Y tiene ciertas limitaciones, pero justo es este tema donde, por eso les planteaba desde antes de la pandemia, porque bueno, estás ahí como conviviendo con un montón de gente, cada quien en sus temas ahí personales, pero justo este tiempo que tienes para plantearte las cosas, muchas veces lo llegas a escuchar con amigos, ¿no? Aparte de que cada uno vive. Un amigo, por ejemplo, decía que su familia luego, él vive con su esposa. Esto es un gran amigo. Estás viendo este video, es tú, con salud. Y entonces estaba con su chica y entonces planteaba como que de repente la familia de él, la familia de ella, de repente, oye, vente a comer, vente el fin de semana, etcétera. Y no es, o sea, no es nada malo ni nada, pero era como, oye, o sea, en pareja, no en privado, decían, oye, es que ese día íbamos a ver una película, ese día íbamos a un museo, ese día nos queríamos dormir todo el día porque estamos muy cansados. Y entonces, a ojos de la familia, y esto no tiene nada de malo, a ojos de la familia era como, o sea, culero, no quieres ir a verlo, Ajá. ¿no? Entonces, justo por eso les digo, esta línea que marca el espacio personal, que no significa que no quieras ver a la gente, pero creo que la pandemia también, así como la ansiedad y otros temas, creo que también pues, me ayudó a entender como qué tanto te dedicas a ti. Y dedicarte a ti no solamente es esta reflexión, o sea, no solamente es decir qué quiero, qué me gusta, qué no me gusta, qué está pasando en mi vida, sino decir, hoy quiero ver esta película, hoy quiero dormir todo el día, hoy quiero ir a correr, el deporte que ustedes más gusten, hoy quiero ir a un concierto, hoy quiero ver YouTube, lo que sea que más nos mueve, lo que más disfrutamos en la intimidad y que nadie te quite ese espacio, ¿no? O sea, en el sentido de que se pueden invitar a una reunión, etcétera, salir a un viaje, ¿no? Por ahí, acampar, etcétera, pero justo dónde ponemos estos límites, ¿no? Y creo que es también respetable entenderlos, porque, y ver la visión de todos, ¿no? De repente para los papás, ellos tendrán una opinión de algo, los hijos tendrán una opinión de algo de cómo lo ven, todos tenemos nuestra opinión, pero es un tema de este espacio es mío, ¿no? Y yo me lo quedo y no pasa nada si nos vemos después, ¿no? O sea, justo es lo que planteo, o sea, nos vemos otro día,
comemos otro día, vamos de viaje otro día y yo siento que con todo este rush, toda esta aceleración de estar sale y sale y sale y sale, aunque no convivan con mucha gente, me refiero Se que perdía ustedes, como el sentido, ¿no? ajá, y yo cuando me puedo quedar a dormir, o sea, siempre tengo que tener Estar para los demás. estar para los demás, exacto, esa es la división creo que más puntual, estar para los demás y mi tiempo personal, y siento que con la pandemia, obviamente trajo cosas no muy agradables, otras cosas muy buenas, pero justo este tema de decir, como ya pues, te forzaban, ¿no? Un poco la sociedad, toda la comunidad, etcétera, te decía, no salgas de preferencia, entonces Es por que fin tienes un tiempo personal, ¿no? Es que se rompieron como ciertos paradigmas, como ciertas cuestiones de etiqueta, como bien lo dices, ¿no? El saludo de beso y todo ese rollo. Se rompieron ciertas creencias que teníamos anteriormente que nos permitieron darnos cuenta de otras, ¿no? Exacto. Y de poder hacer otro tipo de cosas. Eso está, bueno, eso a mí me gustó. Sin embargo, bueno, en el caso muy, muy personal, mi familia no es tan moderna. De hecho, como que hay como de que cada reunión familiar era fulanita y, ¿no? Y los grupitos y así. Sin embargo, pues a partir de todo este rollo de la pandemia, yo sé que a lo mejor inclusive hay personas que nos están viendo y que no creen en ello, ¿no? Porque también tengo amigos conocidos que son antivacunas, que no creen. Y al principio yo escuchaba muchísimos comentarios de que no, es que este es un invento del gobierno para mantenernos y que no sé qué, y bla, 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 ¿no? Bajo su yugo. Sin embargo, pues desafortunadamente yo lo viví, tuve pues varios familiares que fallecieron por la pandemia, lo cual nos hizo todavía como más, ahorita ya te puedo decir, ya somos como más mueganitos, ¿no? En la familia, precisamente por toda esta situación. Eh, y cada vez que yo escuchaba que alguien decía, no, es que esto es un invento del gobierno, yo decía, si es un invento del gobierno, pues págame los 30,000 pesos, que, o sea, págame el funeral, Regrésame a mí. de mi tío, ¿no? O sea, o de mi primo, o de mi tía, o X. No sé si a ustedes también ya les dio COVID. A mí ya. Me tocó la Omicron, que no estuvo tan fea porque ya tenía 2 vacunas. No me dio tan gacho, pero Ya tienes tu chip. ya tengo, ya, y la recarga. Sí, tiene señal. No, te lo juro. No sé si viste ese tren de que se ponían una cuchara así en el brazo después de la vacuna y se quedaba pegada. Sí. Mi mamá me acompañó a la primera vacuna y mi mamá no creía. Y yo tampoco, la verdad, ¿no? Y llegamos ese día a mi depa y me pone la cuchara y se queda pegada y yo, madre, ay, te lo juro, tengo foto. Okay. Se las voy a poner aquí. Pero bueno, a lo que iba es ay, ya se me fue la onda. De los familiares de que no creían. Ah, sí, que cada vez que alguna... Sí, no manches, o sea, si esto fuera solamente de México, a lo mejor, y eso ni siquiera, porque, vaya, a mí me tocó vivir también, y a ti también, ¿no? La parte de la gripe del marrano. Sí, otro chupacabras. Pero justo hay que hacer un video después de estas creencias, ¿no? Sí, por favor. Tocarlo con otra perspectiva. Obviamente, siempre esto es con un tema de apertura, ¿no? Y de respeto. Y lo que pensamos es que es justo que no tiene nada de malo analizar los temas, ¿no? Analizarlos no es destruirlos, no es burlarse, simplemente es tomar un tema, reflexionarlo. Si podemos invitar a alguien que se dedique a eso, es mejor porque nos puede dar esa perspectiva. Yo te diría, vamos a invitar a alguien antivacunas, pero la verdad es que me da cosita. Pues, a lo mejor vía Zoom o algo así, porque ¿qué es esto? ¿No? No, no es cierto. Pero sí podemos hacer un próximo video de este tema y conocer estas opiniones, porque al final es eso, ¿no? Al final es intercambiar justo la opinión, el debate. El debate es un muy buen deporte, hay que practicarlo. Por favor. Hay que informarnos, ¿no? Independientemente del tema, independientemente de nuestras creencias. Si
tenemos una ideología, está muy bien, pero hay que informarnos, hay que tener diferentes perspectivas, ¿no? Creo que eso nos alimenta. No necesariamente las tenemos que comprar, simplemente leemos algo y no me agrada, bye. Y leemos algo y, esto sí me cuadra, entonces es muy interesante, ¿no? Entonces justo podemos hacer un video después. Claro que sí. Vamos a hacer una pequeña pausa. Otra cosa que se me estaba olvidando comentarte, pero no sé si en tu caso sucedió, no sé si en su caso, pero yo empecé a tener videopedas. O sea, me reunía en una sala de Zoom o por Facebook o por WhatsApp con mis primos y cada quien en su casa, desde su casa compraba su alcoholito, su pisto, ajá, y estábamos bebiendo y alguien ponía una música de fondo y de repente, no, espérate, ahora voy yo y así, ¿no? Y esa situación estuvo muy cagada, o sea, nunca me esperé que termináramos haciendo una fiesta por videollamada, ¿no? Digital totalmente. ¿Cuándo te lo ibas a...? Sí, jamás. O sea, quizá con algún... Si alguien de ustedes tiene algún cuate que vive muy, muy lejos, o sea, que ustedes viven en Mérida, ¿no? Y su cuate o si alguien conocido vive en Tijuana, por decirlo algo muy exagerado, pues forzosamente lo hacías, ¿no? Pero estando en la misma ciudad, casi en el mismo municipio o delegación, pues tenías que adaptarte, ¿no? Entonces, justo yo lo viví alguna vez, no tantas, pero un par de veces. De hecho, fue una recomendación de mi psicóloga, o sea, sí. el hecho de reunirme, no literalmente de tomar, ¿no? Pero sí de reunirme con mi familia, con las personas que yo quisiera, ¿no? Que me cayeran bien, porque no todo el mundo me cae bien. Sí, soy medio mamila. Y pues era esta situación de que por lo menos cada fin de semana, un día, 1 o 2 días, a veces nos la agarrábamos viernes y sábado, y nos poníamos a chelear de, ¿qué te gusta? 11 de la noche hasta las 4 de la mañana. O sea, así nos aventábamos una larga, ¿no? Y diciendo por estupidez y bailando y cantando, pero a distancia, ¿no? Y eso estaba, bueno, a mí me gustó muchísimo. No extrañé para nada los bares, la verdad. Creo que era muchísimo más seguro, es mucho más seguro el estar cheleando y echando desmadre con la gente a través de videollamada desde tu casa, porque así si te empedas, pues ya nada más caes y punto, ¿no? Te duermes. Ajá. No tienes que estar esperando para entrar al baño y todo ese tipo de cosas. Algún defecto puede ser que no tienes a una persona en tu baño que te venda cigarritos, chicles. Bueno, pero además está cool. Exacto, ¿no? Y a lo mejor extrañas como la música en vivo, pero también empezaron a ver streamings de conciertos y artistas que hacían conciertos gratuitos. A mí me tocó ver uno de Molotov, por TikTok. Me tocó, no sé si tú viste alguno. Yo vi un par de conciertos. A mí, bueno, a mí en personal me gusta pues casi toda la música, que va a ser un paréntesis. Quizá puede ser un video muy interesante para después, de esta banda que dice, me gusta toda la música. Dices, ¿en serio escuchas esta que se llama Pirecua, que es de Ecuador? Escuchas, o sea, me refiero a que realmente creo que está exagerado eso, me gusta toda la música. No conocemos música de Sri Lanka, ¿no? Entonces, creo que está exagerada esa frase. Mejor lo tocamos de estos temas de los géneros y los musicales, pero bueno, cierro el paréntesis y me gusta, de lo que más me gusta es metal, ¿no? Metal, rock, etc. Y justo llegué a ver varios conciertos, algunas bandas mexicanas, por supuesto, apoyando siempre a las bandas mexicanas, y también bandas gringas, ¿no? Evidentemente cambia, pues, a Estados Unidos más recursos, etcétera, pero y obviamente había un costo distinto, de repente uno te costaba, ¿no? México. Sí, no, los conciertos, los conciertos virtuales, o sea, yo quise meterme a uno, que estaba muy elevado el costo, sí, pero sí. Y además con la recesión y la crisis y demás, pues dices, pues prefiero comer que meterme a un chingado concierto digital, ¿no? Pero los que fueron gratuitos, yo me aventé varios, ¿no? Todos, sí. De hecho, fíjate, es muy interesante, una plataforma, hablando de toda esta transición digital que se dio de la nada y también en el trayecto de este encierro, pues se desarrollaron otras tecnologías, ¿no? O quizás aprovechar unas que ya estaban. Se adelantaron, o sea, por ejemplo, yo que trabajo con redes sociales,
Facebook tuvo que dar un giro completo porque solamente las videollamadas eran de 2 personas y después empezó a ser de 4 y poquito tiempo después empezó a abrir salas, ¿no? En donde podías ya meter hasta 60 personas. Entonces, en la tecnología sí se fue abriendo como en ese aspecto. WhatsApp también lo hizo, WhatsApp, ¿no? sí. O sea, bueno, Telegram, WhatsApp también es de Facebook, ¿no? Perdón, Meta. Ajá. Pero justo de esto que planteabas, retomando un poquito lo de los costos, ¿no? Ajá. No siempre a lo mejor tenemos esa lana a lo mejor extra ahí para invertir, pero algo que me parece muy curioso de esta tecnología que te digo, que a veces retomamos, ya existía o no, pero ya la tomamos. Y hay una plataforma, no recuerdo el nombre, a lo mejor se lo dejamos ahí en los comentarios, pero esta plataforma se me hizo muy interesante porque podías ver conciertos en vivo como muchas otras, pero lo curioso es que tú podías comprar el boleto o tener la opción de, bueno, no recuerdo el tema en inglés, pero decía como cómprame un boleto o píchame un boleto, ¿no? Mucho. Entonces, a mí justamente, ahí les voy a dejar que cometí porque no lo aproveché, entonces me dio curiosidad y era un boleto que para mí estaba un poco caro, porque me gustaba mucho la banda, y le puse como, inviten un boleto, se mochense, y pasó, pero como yo no conocía esa plataforma, pues no me metí muy seguido, entonces no la volví a ver. El concierto, vamos a decir que era una semana después, pues no me metí hasta unos días después de que fue el show, y que creen que un vato me había como pichado un boleto, y de hecho, así de repente te ponían, te tenías que entrar, entonces te decía... Tienes que dejarle en los comentarios. Sí, no, sí, les comparto la plataforma porque todavía funciona y todo, pero yo todo, güey, pues un desconocido me invitó un boleto para ver el show. De hecho, creo que hasta te podían poner una parte del costo. O No me sea, acuerdo, la pero, micha, ¿no? pero fíjense, esa persona que a lo mejor millonario y que vive del petróleo y eso, no sé, pero me invitó un boleto y yo todo, güey, no me metí, entonces lo perdí. Güey, pero el punto es que existe ese tipo de opciones, ¿no? Al final es una opción más y si tienes el capital, pues lo pagas y lo ves, ¿no? Y si no lo tienes, pues alguien como este recurso de cuando vas a una cafetería y dejas el café pendiente, ¿no? Es un Ajá, similar. como una situación goodwill. Sí, Algo así de buena voluntad, invitaste y no, pues no pasa nada, ¿no? Pero justo, y regresando a lo que preguntaba Luz, sí me tocó ver un par de conciertos. Obviamente elegí a los que, pues ahí lo que tenías ahí como presupuesto, y los disfruté bastante. Hubo uno muy curioso, una banda que si no la conocen, pues vale mucho la pena, que se llama Trivium, son americanos, y vi un concierto, pero ¿sabes qué es lo curioso? Que ellos rentaron un foro, tal cual imagínense un foro, grande, vamos a decir que caben unas 1000 personas, más o menos para que se acuerde de José Cuervo, Salón 21, ya no existe, pero no sé, unas 500 o tal vez 1000 personas, tienes el escenario y tienes todo, ¿no? Lo que hicieron ellos fue poner toda la iluminación, cámaras, etcétera, para hacer la transmisión en vivo. Pero a mí se me hizo muy curioso porque rentaron un foro donde caben personas. Entonces mi punto es, y estuvo bien, y estuvo increíble y todo, ¿no? Pero mi punto es, o sea, ¿Para qué? no sé si porque era su cuate o porque tenían ese proveedor ya, pero que pertenece a una disquera, ¿no? También hay que tomar ese cuenta. ¿Quién Pero ¿por sabe qué no rentaron un espacio distinto a un... quién sabe qué pasó, qué pasa ahí? Pero, por ejemplo, Franco Escamilla, el estandopero, se aventó un live para TikTok y también fue en un escenario donde había, o sea, que había gente, ¿no? Ajá, o sea, se desperdicia en el sentido de que... Pero no sé si recuerdes, Sí. o bueno, yo que soy pambolera, a veces veía, ahorita ya casi no veo fútbol, pero anteriormente, cuando empezó la pandemia, todavía seguía viendo mucho los partidos y todo ese rollo, y había veces en las que ponían pantallas de las personas que estaban viendo el live, Ah, sí, ¿no? claro. Y entonces Lo vi en las luchas. se veían las caras de las personas animando a su equipo y todo ese rollo. Exacto. Y pues también era como, también alentar a los jugadores, porque inclusive, o sea, yo veía los partidos de fútbol y escuchabas los gritos de los jugadores porque no había nadie. Ajá. O sea, las cámaras que estaban grabando el partido y todo ese rollo, escuchaba los gritos, pásala, pendejo, ¿no? Y ese tipo de cosas, pero porque no había tribuna, o sea, no había nadie. No. Eso solamente es en las tribunas, no en la cancha, o sea, qué onda, cómo se hablaban los jugadores. Pues eso, el hecho de que pusieran las pantallas con las personas y todo ese rollo,
pues también creo que les ayudaba también a ellos, porque creo que era como muy, bueno, yo pienso que pudo haber sido como muy deprimente el ir a un estadio totalmente vacío, ¿no? Y con esa estar, distancia, ¿no? ajá, ajá, todo ese rollo como que sí digo, changos, pobres, ¿no? También a ellos les pegó y de alguna forma yo siento, no sé, si hay algún futbolista que nos esté viendo, por favor, escriba Sí, como lo si se deprimieron o qué pasó ahí, si les faltaba su barra acá Sí, alentando y todo ese y rollo. sobre todo los partidos, que te decías fútbol, los partidos, ok, como sea, pues eres jugador profesional, tienes a lo mejor toda esta estructura, toda esta industria, pero ¿qué pasa con los jugadores que estaban en un campo un poco más, más como, ¿cuál es la palabra? Como under, ¿no? Más Más llanerón, pequeñito. ajá. O sea, real, o sea, ¿cómo lo vieron los deportistas que practicaban y que iban a eventos? Obviamente eso es parte de su forma de vida. Y qué mejor que la gente pues se transmite mucho, ¿no? Yo soy músico y he estado en varios shows y lo que te transmite la gente o incluso lo que no te transmite te afecta, o sea, ver a alguien de repente muy motivado y que quizá conoce alguna canción o que no la conocía pero se conectó esto a mi padre, o la gente que estaba, sí, y que todos se paraban y se mueven, pues igual tocó, he tocado en shows de metal y entonces la gente que va, o sea, dices, gracias por ir, chingón, pero van y están así. Ay, pues no has No escuchado, conviven, o sea, güey, bueno, estás muerto. a mí me gusta mucho Franco Escamilla y de repente he escuchado que el mismo Franco dice, es que algunas, dos o tres personas se me duermen. Mm, Dice, no me siento mal, diciendo ese güey, o no sea. me siento mal, ya pagaron, Ajá, ¿no? pues sí, o sea, también es un poco curioso, ¿no? Y, Sí. y es parte de, pero, o sea, sería interesante ver cómo los jugadores sufrieron o les cambió la vida el hecho de tener a lo mejor en la cancha no se caben 100 personas, pero pues están a distancia, a lo mejor meten 30, pero pues ya como sea, ya, no sé si les ha pasado a ustedes, yo alguna vez llegué a un partido de béisbol al nuevo estadio de Jalpelú, está precioso el No estadio, sé. increíble. Pero fíjate que es muy curioso porque yo de chavita había ido a ver el fútbol, ¿no? No, o sea, pero es una experiencia que tengo así como de un recuerdo más lejano, pero la de béisbol se me hizo muy curioso porque es una muy buena, un ambiente muy prendido en la tribuna. Estás tú ahí y creo que lo manejan muy bien toda la administración de la liga y del estadio per se, porque de repente tú estás así echando tu chela. Lo mejor es que, aunque yo no sé mucho de béisbol, estoy aprendiendo, pero la gente te jala, o sea, al final. No. Es muy interesante, o sea, A no mí, te dejan por ser el nuevo con agua, que a no, mí te dicen, a ver, aplaude, párate y A mí me grita, y no, pasó eso, pero con el fútbol americano. Yo no entendía ni jota del fútbol americano. Y cuando me enteré que mi coach, aunque no lo parezca, en algún momento fui al gimnasio, mi coach del gym, es jugador de la LFA, de la Liga de Fútbol Americano Mexicano. ok, ok. Entonces nos invitó a uno de sus partidos y toda la cosa, y pues ya fui. Mi mejor amiga pues sabe mucho de fútbol americano, yo la neta no sabía nada, absolutamente nada, pero también como que la misma gente te jala y además las mascotas y Sí, sí, las porristas y todo el ese ambiente se rollo. mueve mucho. Oye, y hablando de esto, a partir de que ya digamos como que medio estamos regresando, principalmente yo creo que es por economía, el hecho de estar, de empezar a abrir como ciertos sectores, ¿no? Los conciertos y todo este rollo. ¿Tú has ido al cine, a un concierto, algún evento masivo donde haya como que mucha gente? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué sentiste? ¿Y qué pasó? Yo he ido a dos fiestas familiares ya. Una fue con pocas personas de parte de mi chica y otra ya más de mi familia, ya fue con bastantes más personas, ya se aligeraron un poquito ya los protocolos, entonces todo el mundo cotorreando. Afortunadamente no se dio un contagio de ahí, de ninguna de las dos fiestas, pero hago un paréntesis porque me gustó mucho ver la cara de toda la gente que estaba emocionada, como si fuera la primera fiesta que iba, ¿no? Está muy Sí, interesante. claro. También he ido al cine, Ay, yo no he ido al cine. es muy padre. Es distinto porque bueno, menos gente, pero y de por sí también, bueno,
o sea, si hay que mencionarlo, yo me gusta más las funciones en la noche. Una, por trabajo. Dos, porque Hay menos gente. sí, hay menos gente, justo, ¿no? Y no hay chamacos. Y también me gusta, por ejemplo, así te gusta a ti, pero con las películas que sí quiero ver, o sea, que sí traigo ganas de ver, tengo ahí como la expectativa y todo, voy a las funciones casi de estreno regularmente. Pues ya saben por qué quieres ver la primera, etcétera, porque los cuates te la van a contar. El spoiler, o en ¿no? redes sociales vas a ver algo ahí. Pero entonces trato de ir a las funciones de estreno cuando la película me agrada. Por ejemplo, todas las de Star Wars. Dale, tú que sube. Pero justo cuando son estrenos, a mí me gusta ir a ver. Y aparte, casi siempre son los jueves, bueno, más bien la primera hora del viernes, son las 12 y algo. Entonces, hacen los estrenos. He ido a concierto, fui a un par de conciertos de algunas bandas mexicanas de metal. Entonces, ¿Y cómo lo viviste? O sea, ¿realmente entrabas con cubrebocas y te mantenías con el cubrebocas? ¿O si eras de las personas que te valía madre si te lo quitabas y chalear y hacer desmadre? pues, para ser honesto, por los conciertos llevábamos, ¿no? Todos con cubrebocas, la presión, el gel, no sé qué, la temperatura. De hecho, uno de ellos, bueno, dos de ellos fueron en el centro. Me recomiendo mucho la Casa Franciscana, está muy padre. Está atrás de Palacio Nacional, como 4 cuadras, creo que es José María. Que muy bien se pudiera estar anunciando aquí abajo. Casa Franciscana. Entonces, justo fui, sí, o sea, como bien dices, cubrebocas, todo, entras y como que normal, ¿no? Estás ahí viendo la primera banda, etcétera, y pues sí, la verdad, ya con unas chelas, pues ya como que, ya te lo guardas en la nalga, o bueno, no, pero no sé cómo se lo guardan ustedes, ahí coméntenos, pero igual te lo dejas por acá, ¿no? Hay gente que se lo deja, por ejemplo, mi papá se lo deja así todo el tiempo. Yo siento que, pues sí, o sea, lo traes ahí, pero pues, igual te incomoda un poco, pero no sé, ¿tú cómo viste yo esta parte? Bueno, por ejemplo, yo he ido, ¿no?, a muchos lugares. Sí salí a un bar, he salido fui a una boda, la boda de mi mejor amiga, que de hecho fui dama de honor. Entonces estaba súper maquillada y todo el desmadre, pues vale madres por el pinche cubrebocas. Pelazo. Sí, pelazo y acá, ¿no? Uñachas que todavía están medio fregadas por el gelish. Y eso fue hace poco, y de hecho fue lo que me dijo mi amiga, me dijo, mira, afortunadamente, o sea, porque mi amiga se iba a casar en el 2020 y se tuvo que recorrer la boda y se fue recorriendo y se fue recorriendo por cuestiones de pandemia, o sea, 2 años después. La mujer ya tiene hasta un bebé, ¿no? Que también estuvo en la boda y nos tomamos fotos con el bebé y toda la cosa. Ana, si nos estás viendo, te amo, amor. Y la verdad es que estuvo muy padre, muy bonita la boda, y lo que me decía Ana, a mí ya, como les comentaba hace rato, ya me dio COVID. En el momento en el que fue su boda, me comentó mi amiga que todos sus invitados estaban saliendo como su etapa de COVID. Entonces ya todos estábamos inmunizados. Pero independientemente de eso, nos repartió gel antibacterial, nos dio cubrebocas con brandeados con J y Ana, ¿no? O sea, inclusive los artículos promocionales cambiaron. Hay empresas que, bueno, nosotros que nos dedicamos a la publicidad y todo ese rollo, hay empresas que sacaron cubrebocas y madre media para precisamente adaptándose a la nueva normalidad. Pero bueno, en la fiesta de mi amiga pues pasó eso, ¿no? Y sí había como una medio sana distancia, y fue en un jardín, entonces pues estábamos al aire libre y toda la cosa. Realmente solamente me puse el cubrebocas en la iglesia y cuando entramos al jardín, de ahí en fuera, pues, se me olvidó el cubrebocas. Sin embargo, eh, mis papás me han invitado a comer y así a restaurantes, o yo he salido, y hay un restaurante, no voy a decir nombres porque no quiero hasta que nos patrocinen. Que tú llegas y te toman la temperatura, el gel antibacterial y todo ese desmadre, pero te dan una bolsita como de Ziploc
para que metas tu cubrebocas, porque bien dices, ¿no? Cool. Tú lo traemos aquí o lo traemos acá o no lo ponemos aquí como de cubre-papada, ¿no? Y lo traes aquí. Sí, sí. O Pero, aquí puede que tu barrio te respalde. ajá, ese tipo de cosas, pero llegué a ir a un restaurante donde te daban tu bolsita para que ahí lo metieras. Entonces lo metías, comías y toda la cosa, y salías y pues ya, te ponías tu cubrebocas y ya, vámonos. Y además también, o sea, ese es otro rollo, o sea, la industria de los cubrebocas, del gel antibacterial y todo ese rollo, o sea, se fueron a los cielos. Porque diseños, porque no sé qué, que de tela y que ahora de tal marca, o sea, hace poquito fui a ver una tienda de Pineda Cobalín y tienen cubrebocas bordados. Baratísimos, me imagino. Uf, sí. Pero También muy padres, pero pues es una industria que ahí se forjó. Hubo personas que yo conocí que se dedicaban a otra cosa, pero cuando empezó la pandemia, pues perdieron la chamba y toda la cosa, y empezaron a vender cubrebocas, guantes, sanitizante y todo esto. pruebas Madre. de Sí, PCR. ajá, pruebas rápidas, pruebas de sangre y todo ese rollo. Y pues de ahí se levantaron. Sí, sí. Eso es algo que no habíamos tocado, la industria de todo este rollo. Sí, sí, sí. Y yo creo que esto, Eso. o sea, el sanitizante y todo, que decían al principio, ¿no? Gel antibacterial, si nos estamos cuidando de un virus, como que no cuadra, ¿no? Pero el sanitizante y todo este rollo, yo creo que es una industria que ya llegó para quedarse. Sí. Me tocó ver un video de unos nenes. Entonces, son diferentes pequeños que van por la calle. Me llama mucho la atención porque justo esta automatización, ¿no? Como eres pequeño, pues sigues lo que hace tu papá, ¿no? Sigues estos patrones de conducta. Entonces, estos chavitos, imagínense que de repente va un niño por un pequeño arbusto en la calle, una banqueta X, y un arbusto, entonces el chavito se acercaba al arbusto y como si presionara un dispensador de gel. Dice, obviamente no había ni madre, pues era un arbusto. Entonces se echaba así y se iba. Y de repente un chavito se acercaba una llave de agua, ¿no? Así, afuera de un edificio, afuera de un Oxxo, o sea. Y entonces, como que le presionaba la llave y se echaba gel. Y así, como que varias cortes de distintos chavitos, obviamente en una edad donde pues, estás aprendiendo, y imitaban, o sea. Es que, o sea, imagínate todos estos chavillos que están creciendo en esta época, que se empezaron, ya son conscientes de que existen, de que son, y han pasado 3 años en los cuales, pues su normalidad es ponerse gel antibacterial, el tomarse la temperatura, sus pendejadas de que si en la frente Te mata las neuronas. yo le decía siempre al poli, Sí, bórrame los bórrame recuerdos. los recuerdos. Así amargo, ¿no? Ajá. Y y todo eso, o sea, y también ha habido muchos niños COVID, ¿no? O sea, muchos chavillos que han nacido en esta época, pues porque pues el encierro, pues ¿qué hago? Pues el delicioso, ¿no? Ajá. Entonces, imagínate toda esa generación que está creciendo ahorita, que esa es su normalidad, es su realidad, ¿no? Eso es a lo que están acostumbrados, es lo que ellos conocen y lo que han conocido. Imagínate que entraron a la escuela y fue virtual totalmente, ¿no? Y entonces ahora que posiblemente regresemos a la normalidad que conocíamos antes de pandemia, que los mandes a un lugar físico, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esos niños? Y además también por ahí he visto psicólogos y tengo varios amigos psicólogos que me han comentado que esto va a afectar muchísimo a la cuestión de cómo socializan los niños, ¿no? A que no van a saber cómo presentarse físicamente con otra persona. Entonces también esa es otra situación pues muy compleja que tenemos que traer a un psicólogo para acá. Sí, justo me platicó un amigo de trabajo, ahorita que mencionas eso, y ustedes coméntenlo si tienen hijos y cómo lo han vivido, ¿no? Coméntenlo por ahí. Y entonces... Sí, y también si han tenido algún hijo, la pandemia. sí. Imagínate las abuelitas de antes, o sea,
Mi abuelita paterna tuvo como 8 hijos. La mía tuvo 12. Imagínate ahorita en la pandemia, imagínate, las hubieran tenido Yo creo que 30, como 20, 30. ¿qué hacemos, no? Pues delicioso. Entonces, justo este amigo me platicaba, relacionándolo a los chavitos, cómo lo están viviendo, que el niño, uno de sus 2 hijos, va en la primaria, un amigo de trabajo, y entonces el chavito en un punto tuvo que tomar clases virtuales, ¿no? Desde su casa, y con el cuadernito, la compu, etcétera. Y entonces de repente ya te dicen, oye, pues ya pueden ir tus chavitos a la escuela. Ah, perfecto. Entonces dice que le ha costado trabajo, no solo, bueno, no solo la escuela, sino que el chavito regrese a jugar con los cuates de la cuadra, o sea, de fraccionamiento, de donde iba, ¿no? Porque cambió cómo jugaban. O sea, yo creo que a ti y a mí nos tocó todavía el hecho de salir a la calle y jugar al escondis y todo ese desmadre. Y ahorita los niñitos en pandemia, pues toma el celular, toma la tablet y juega virtualmente, ¿no? Ajá. Cosa que nosotros pues, todavía nos tocó salir a la calle y todo ese desmadre. Jugar, Ajá, jugar. Sí, todo ese tipo de cosas. Y pues ahorita, pues, o sea, sí, totalmente. O sea, la realidad y las nuevas generaciones van a tener diferentes puntos de vista, diferentes formas de ver las cosas. Este es otro tema que tenemos que tocar después, de las diferencias como generacionales, porque una cosa somos la generación, bueno, millennial, nosotros somos los millennials. Adultos contemporáneos. Y otra cosa muy diferente la generación, los centennials y todo este rollo, y ahora los chavitos que están haciendo en esta época, pues creo que va a haber diferencias garrafales, enormes, ¿no? Y por ahí, por ejemplo, hablando de fiestas, no sé si te pasó, yo lo personal no fui, no sé si te pasó, y si a ustedes les pasó, coméntenlo, que ha habido una fiesta, todavía en el encierro me refiero, a una fiesta clandestina. Ah, no, yo nunca fui. Yo nunca fui. ¿Alguno de ustedes fue? Coméntenlo por ahí para ver cómo fue este tema. ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo fue de, pues vamos a meternos escondidas ahí un barcillo, un antrillo? Ay, no sé. ¿A qué zona de la ciudad fue? ¿Qué lugar era? ¿Y qué pasó? ¿Hubo contagios? ¿Y no les dio COVID? ¿No pasó nada? ¿O cómo fue? No sé si tú recuerdes que cuando empezó todo este desmadre de la pandemia y que nos encerraron, que hubo un momento en el que por redes sociales se empezó a hacer una organización para tal día, bueno, aquí en México, poner la canción de Ramito de Violetas a todo volumen, ¿no? Y que todos bailáramos y cantáramos y que pusiéramos nuestra evidencia en digital en redes sociales. A mí me encantó. De hecho, sí tuve vecinos que pusieron un ramito de violetas así a todo volumen. Estuvo muy padre. Yo desde la azotea bailando. Y justo de hace rato que platicabas que fuiste a una boda y que estuviste en la iglesia, también nos da curiosidad saber del tema de la religión. Ya platicamos de cómo lo viven en un concierto, en el cine, en un restaurante, etc. Y cómo ha sido para quienes son creyentes, si dejaron de ir al lugar donde practican la religión, sea católica, musulmana, La etcétera, religión que practiquen. ¿Cómo fue? Decíamos un ejemplo, ¿no? Porque obviamente desconocemos cómo fue el tema, pero por decir algo, ¿cómo se comunicaban con el padre, o bueno, o con el rabino, o la persona que profesa la religión? A ver, en un grupo de WhatsApp, de Facebook, de repente la misa fue virtual. Platíquenlo cómo. De hecho, también en la tele abierta y en algunos canales pagos, pasaban misas. Bueno, en cuestiones de religión católica, pasaban la misa, ¿no? Y podían escucharla y todo ese rollo. Sí me enteré por cuestión de mi mamá que se hacían grupos de WhatsApp y de Facebook para las misas y todo este rollo. En cuanto a mi religión, sí nos tratamos como de alejar un poco, pero nos manteníamos en contacto por un grupo de WhatsApp y como muy espaciados para vernos y todo ese rollo, ¿no? En mi caso. Pero por favor, cuéntenos ustedes cómo les fue en ese aspecto, qué religión profesan. Recuerden que aquí estamos abiertos a todas las ideas, a todas las preguntas y a todos los comentarios.
cómo les fue, qué tipo de religión profesan y cómo lo sobrellevaron, ¿no? Y si actualmente ya pueden ir a asistir a ese lugar de culto, también díganos si ya van con normalidad, todavía se reservan, tienen miedo, quieren ir pero no pueden, tienen dudas. ¿Cómo es eso? Nosotros ya tenemos, bueno, ya he asistido a varios eventos religiosos, pero con cubrebocas y todo ese rollo. Y pues no sé, pues ya tocamos los puntos que queríamos tocar, entonces Si a ustedes se les ocurrió alguno otro o se acordaron de alguna otra cosa que quieran comentarnos, por favor déjenlo en comentarios. Y bueno, vamos a empezar a cerrar este primer episodio. Y bueno, para concluir ya este primer episodio de Filosofar, me gustaría saber, Arwin, ¿qué piensas tú si vamos a regresar a la realidad que conocíamos antes de la pandemia o va a cambiar y cómo crees que sería? yo creo que yo, por ejemplo, me dedico a eventos y ya hemos visto muchos clientes que están ya soltando, están eh, proponiendo, están sugiriendo ya hacer eventos presenciales. Eh, creo que, bueno, eso es para mí lo más cercano a una señal de todo este regreso. Mi familia lo ve también como que ya un poco más de convivencia, etcétera, de salir y todo. A nivel país, pues he visto que justo vi un video apenas de las playas, ¿no? Que justo en Semana Santa estaban abarrotadas. Pues puede ser una buena señal, pues sí, sí creo que podemos recuperar algunas cosas. Evidentemente, como todo cambio, que a veces queramos o no, hay unas cosas que van a estar ahí, pero siento que lo que podríamos hacer es quedarnos con esas buenas prácticas de todo lo que aprendimos. Eh, este, pues no sé cómo, no sé, como una conclusión mía es pues mantenernos siempre en contacto con quienes queramos, eh, estar ahí con la familia, con los amigos, etcétera, darnos un tiempo personal, como decía antes, pues tomar precauciones independientemente de sus creencias, de si se quisieron vacunar o no, si no creen en eso, independientemente, pues tener ahí sus precauciones. Creo que sí vamos a regresar, pero una especie como de pedo híbrido, donde vamos a tener cosas que evidentemente muchas industrias, muchas personas, muchos grupos van a querer eh, regresar a ciertas cosas, a cierta convivencia, pero pues sí, definitivamente, como lo hemos visto con redes sociales, etcétera, pues muchas cosas ya cambiaron. Creo que más bien estamos redescubriendo una nueva normalidad, no porque sea un término que ya está bien choteado, sino porque realmente es como una versión 2.0, si lo quieren ver así. Creo que creo que podemos retomar lo mejor de nosotros, lo mejor que hemos aprendido en esta etapa. Y yo creo que sí, yo creo que sí vamos a regresar a eventos, a conciertos, a viajes, a turismo, al cine, a restaurantes, etcétera. Entonces, espero que sí, espero que todo retome. Hay por ahí unas variantes ahí que están todavía resurgiendo en Asia, principalmente en China. Esperemos que no sea nada grave. Y de todas maneras, creo que sí, para algunas generaciones, como bien lo decías, tiene también que ver la generación en la que estamos, nos va a dejar ciertas cosas y de todas maneras creo que cuando menos todo esto fue un aprendizaje para que a futuro, a nivel sociedad, me refiero, si nos llegamos a enfrentar todos a una situación similar, pues cuando menos tendremos algún aprendizaje, ¿no? Que se nos queda, por lo tanto no nos va a agarrar tan el frío y me gusta mucho que el país haya migrado a un tema digital que a lo mejor no lo teníamos contemplado, que se veía a futuro. Y eso nos va a ayudar mucho, ¿no? En temas de vender algo, de un negocio, de emprender, de estudiar, de comunicarnos practicar nuestra religión a través de medios digitales, ver deportes, ver películas, etcétera. Entonces, se me hace muy interesante y pues yo esperaría que sí regresemos, pero evolucionados, creo que esa es mi conclusión. ¿Tú qué opinas? Yo creo que, bueno, sí estoy de acuerdo contigo, creo que va a ser como un híbrido, como una situación
rara. No creo que regresemos a lo que éramos antes de la pandemia. En definitiva, yo no lo creo. Esto llegó a revolucionar, a cambiar nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de vivir la vida, porque creo que uno de los aprendizajes más grandes que nos deja esta pandemia es que en cualquier momento nos vamos a morir y que tienes que disfrutar de tu vida y hacer lo mejor posible y ser la mejor y estar la mejor versión de ti y estar en contacto con la gente que tú quieres y todo este rollo. En definitiva, sé que no va a ser lo mismo y que sí van a haber muchos cambios. Inclusive ya las empresas se dieron cuenta de que sí se puede hacer un home office, de que sí funciona, de que es inclusive hasta a veces más, eh, ¿cómo se dice? Funcional, como más rentable el hecho de mantener a la gente en su casa con chanclas y tomándose una cerveza y escuchando la música que quieren, ¿no? Sin tráfico. Sin tráfico y sin estarte transportando durante 3 horas en metro, en camión o en lo que sea que te transportes con el tráfico. Y espero de corazón que yo sé que a lo mejor este bicho no se nos va y que va a estar ahí latente durante muchos años más y que posiblemente lo podamos controlar de alguna forma con las vacunas, con demás cosas, pero yo siento que esto no se va. O sea, se llegó para quedarse y pues que nos haga un poquito más conscientes. Eso es lo que a mí me encantaría ver de la gente, que sea como un poco más consciente de lo que hace, cómo lo hace y por qué lo hace, ¿no? Pues bueno, y que también se nos queden los hábitos de limpieza y de higiene. Sí, sobre todo. Ay, por favor. Exacto, que ya no va a haber esos tacos tan sabrosos que probamos en la calle Con Doña mugrita, sí. Ya no van a estar, no van a regresar tal vez, pero pues, igual van a estar sabrosos. Pero también el transporte público ya no va a oler a paso. Sí, ¿no? sí, ya no. Eso está padre, ¿no? Ya no vas a poder tener miedo de que te estornudan aquí en la nuca, etcétera. Entonces, justo, bien lo planteabas y creo que también, digo, añadiendo un poquito también el tema de que por ahí habían dicho, se ha tocado el tema, ¿no? Como en libros, películas de ciencia ficción, de que con el deshielo, ¿no? De algunos de los puntos del planeta, que el cambio climático está duro, pero que con ese deshielo no solo se iba a aumentar el nivel del mar y otros temas, pero lo importante es que iban a surgir microorganismos que estaban ahí congelados, a los que nos enfrentamos, no nosotros, nuestros antepasados, pero que al final había esa duda, ¿no? Lo que planteaban estos autores de ciencia ficción, si podemos enfrentarlos, si al final, si ya lo sabíamos, o sea, si nuestros antepasados ya eran inmunes, los habían enfrentado, habían desarrollado esa inmunidad, pues que posiblemente no nos afectara. Y a lo que voy con esto es que, pues si ya superamos esos problemas, ya estamos acá miles de años después, un poquito mejorados, un poquito más evolucionados, pues podemos salir también, ¿no? De lo que venga. Entonces creo que eso es también lo que quería añadir. Hemos enfrentado muchas cosas, entonces pues esperamos que podamos enfrentar lo que venga. Así es. Yo creo que los latinos en general tenemos como esa fortaleza y esa sapiencia de cómo salir de las crisis y de todo este rollo, ¿no? No sé cómo lo hayan vivido en otros países. Una de mis amigas estaba en España, me parece, viviendo la pandemia. Me contó algunas cosillas, que era como más duro, ¿no? Pero bueno, pues este fue nuestro primer capítulo. Esto fue Filosofar, donde no hay preguntas tontas, más bien tonto el que no se queda con la duda. Así es. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor denle manita arriba y suscríbanse al canal, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de los siguientes capítulos. Va a poner bueno, ¿eh? Vamos a subir bastante. Vamos a tocar temas de interés público, de temas pues fuertes,
como es religión, como es... también me gustaría hacer uno de cosas paranormales. ¿Cómo no? Sí. Y preguntas tan fuertes como qué somos, a qué venimos, ¿no? Todos esos temas. ¿Qué soy? ¿Qué soy? Entonces, vamos a tratar varios temas. Este es su blog. Esperemos que les haya gustado. Comenten todo lo que quieran. Compartan. Les gustó. Y pues nos vemos. También recuerden seguirnos en Facebook, en YouTube. Vamos a dejar ahí los enlaces. Así es. Y si nos quieren platicar algo, nos quieren preguntar algo, también les dejamos el correo. Recuerden que también de los videos que hagamos, como platicamos antes, vamos a juntar todos los comentarios y vamos a hacer una parte B de ciertos videos, donde obviamente su opinión es súper importantísima. Entonces, a partir de su opinión, vamos a generar un segundo video como de continuación para pues, echarlo ahí al asador y debatirlo. Y con todos los comentarios que nos lleguen, ¿vale? Pues muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Y pues bueno, nos vemos en el que sigue. Esto fue Filosofar. Yo soy Luz. Yo soy Arwin. Cuídense mucho. Bye.